Bueno, pues muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 31 dedicado al Instituto de Geografía de nuestro ciclo de seminarios ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? El día de hoy presenta el maestro Lemay Entesa Timón, del posgrado en Geografía de la UNAM, quien nos va a hablar sobre los efectos del cambio climático en la aviación, un caso de estudio de las tormentas eléctricas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Y bueno, les presento al maestro, que por cierto, muchas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación. Va a estar muy interesante este tema. Y bueno, pues el maestro Lemay Entesa Timón es experto en geografía y ciencias meteorológicas con una sólida formación académica y más de 2 décadas de experiencia en el campo de la meteorología aplicada a operaciones aéreas, la gestión del riesgo operacional y los sistemas de información geográfica. Comenzó su formación en 2002 obteniendo una licenciatura en Geografía en la Universidad de La Habana, Cuba. Posteriormente, en 2005, completó una maestría en Ciencias Meteorológicas en el Instituto Superior de Tecnología y Ciencias Aplicadas, también en La Habana, Cuba. Actualmente cursa estudios de doctorado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, adelante, maestro. Buenas tardes, saludos a todos los que nos están siguiendo. Ante todo, darle las gracias a doctora Tere por esta oportunidad que he tenido de aportar mi experiencia intelectual, metodológica en temas de aviación y en temas del contexto del cambio climático. Bueno, y a todas aquellas personas que también de una manera u otra han seguido o me han ayudado en este tipo de formación doctoral en el posgrado de geografía. En este sentido, bueno, ya yendo al tema del seminario, tiene que ver con los efectos del cambio climático en la aviación y un caso de estudio del tema de las tormentas eléctricas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Ante todo, creo que lo más importante es conocer qué cosa es el transporte aéreo. Tenemos una idea de qué es el transporte aéreo porque de alguna manera u otra hemos montado aviones y se está más vinculado a la transportación de pasajeros. Pero más allá de la transportación de pasajeros, también la aviación está vinculada con el transporte de carga. Y esta actividad que transportista requiere de una serie de elementos o una serie de, más bien como procesos también y organización para que se lleven a cabo. En este sentido, yo siempre cuando hablo de transporte aéreo hago una fórmula o le explico a las personas cuando le estoy hablando sobre el tema, sobre la fórmula que yo realizo o que yo tengo que tiene que ver sobre el transporte aéreo. La variable E tiene que ver el transporte aéreo y la variable K, en minúscula, tiene que ver con pasajeros, tiene que ver con recursos humanos, que es el personal que soporta este tipo de actividad. Tiene que ver con operaciones y tiene que ver con infraestructura aeroportuaria, entre otros factores, entre otros elementos también que se puedan incluir en este tipo de actividad. Pero lo más importante, el denominador común o la parte de esta fracción que hace que este transporte aéreo sea actualmente el transporte más seguro del mundo, al menos yo manejo este tipo de criterios, es los equipos técnicos y tecnológicos. Eh, a lo largo de más de hace 40 años, la aviación civil, aviación, la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, ha desarrollado numerosos programas, ha diseñado numerosas recomendaciones también, anexos, literatura, con el tema del desarrollo tecnológico. Y actualmente en el siglo XXI se siguen desarrollando muchas tecnologías. Yo les voy a citar al menos 4 ejemplos que se encuentran aquí en la diapositiva y están vinculados
con mi tema de estudio, que son un LIDAR, que son equipos para medir cizañadura de viento, un radar meteorológico, una estación meteorológica automática y del otro lado un RBR que tiene que ver con la visibilidad de es decir, la medición de la visibilidad para la pista. En este sentido, hace 20 años no existía estos tipos de instrumentos. Quizás el radar meteorológico de una manera un poco más sofisticada, hace 20 años que se desarrolló hace mucho tiempo también, tenía algunas aplicaciones, pero no las que actualmente se están desarrollando con el tema de la tecnología. Y es aquí la importancia que se le da a la inversión de equipos técnicos y equipos tecnológicos para que esta aviación sea segura. Asimismo, creo que las investigaciones de nosotros en las instituciones, de los investigadores, debe de guiarse también por estos tipos de observaciones, principalmente las que están relacionadas con observaciones meteorológicas en los aeropuertos. Una vez dicho eso, lo más importante de este tipo de actividad es que se realiza en diferentes fases de vuelo. Es decir, pueden existir 9, 10, 8, 7, no hay un número exacto que te diga, hay 10, 15, 20 fases de vuelo. Pero sí, lo más importante en este sentido es el desarrollo o las fases que hace la aeronave para hacer su destino. Es decir, desde un, desde un aparcamiento hasta estar en la pista, despegar, tomar actitud crucero, tomar actitud de descenso y aterrizar. Eso es importante y en ese sentido los fenómenos meteorológicos hacen sus efectos y ese es un impacto. En este caso no voy a hablar de los fenómenos meteorológicos, pero sí estamos hablando en este seminario sobre la acción climática de los aeropuertos. En el 18 de abril del 2024 se realizó una reunión en Grecia donde estaban explicando los expertos del OASI que el cambio climático no es una amenaza lejana, ya es una realidad, está exigiendo nuestra atención y acción inmediata. Esto es cierto, la OASI desde el 2007, no desde el 2007, desde que empezó el tema o el término de cambio climático, la OASI ha hecho sus aportes. No más bien hemos conocido el tema de los contaminantes en, en los combustibles, pero bueno, ahorita vamos a hablar de ese término. Entonces, en el 2007 la OASI plantea que el 2% de las emisiones de CO2 pertenecen a la aviación. Este artículo está en una revista que la OASI circula casi todos los años y yo los leo mucho, leo mi organización y digo que es la mía porque es donde he trabajado durante más de 20 años y veo hacia dónde van las investigaciones y los desarrollos tecnológicos de la aviación. En este sentido, después vamos a ver en otros artículos cómo ya estos valores van cambiando. Estamos hablando que en el 2007 decíamos que era el 2% y las emisiones de CO2 mundiales en caso de los transportes se habla que es un 13% lo que lleva la aviación. Y si es un número, aunque sea bajito, es importante. Y siendo importante es porque la OASI plantea que es una realidad que exige acción y acciones inmediatas y atención a la vez. Ahora, ¿de qué manera las aeronaves afectan el clima y al ozono? Bueno, podemos entrar en diferentes publicaciones internacionales o googlear, como decimos en el término estudiantil, y
ver muchas opciones de criterio sobre este tema. Ahora, lo que sí es importante que el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el óxido de azufre son aerosoles que inciden en la atmósfera, están en la atmósfera, y de una manera u otra, cuando eh, la aeronave, ya vamos a decir que está en fase de vuelo y hace el proceso de combustión de líquido a gas, ese tipo de combustible, afecta de una manera u otra la atmósfera. Es una realidad, no es, no es ciencia ficción, sí, porque estamos utilizando un combustible que no es un combustible verde, como ahorita les voy a platicar sobre el tema muy, muy breve sobre esos tipos de combustible. Buscando también en las redes y en revistas, más bien con el tema de cambio climático, bueno, nos encontramos un artículo muy bueno que dice Aviación y Cambio Climático, el potencial de mitigación climática y de las trayectorias ecoeficientes. Está muy bonito, sí, está muy bonito el artículo. En este artículo se habla que ya la industria de la aviación no es responsable entre el 2 y el 5% del calentamiento global, aunque las emisiones de CO2 de los aviones han sido el principal foco de atención en las últimas décadas. Esto es real, es lo que está pasando. Está el óxido de nitrógeno como uno de los aerosoles, el vapor de agua y la formación de estelas de condensación como impacto al calentamiento global. Ahora, quizás a lo mejor expertos en área de aviación puedan emitir el criterio, porque es lógico, eh, de explicar que quizás el impacto no es tan fuerte. Pero bueno, lo hecho es que sí existe esta responsabilidad por parte de la industria de la aviación. En otros artículos, lo que se ha visto es el tema el tema de una revista, Aviación 21, pertenece a la UASI también, y explican un poco de cómo hay que enfocar los efectos para reducir la intensidad de las emisiones de carbono, principalmente en la aviación. Y curiosamente, leyendo varios artículos, te encuentras artículos científicos sobre situaciones meteorológicas, sobre la turbulencia en aire claro, y que plantean que un estudio de científicos británicos han aumentado el 55% y de ellos generan múltiples problemas para la aviación, ya que el cambio climático afecta a los patrones del viento y obliga a ajustar las trayectorias del vuelo. Es discutible el tema de la turbulencia en aire claro. Si el grupo de expertos británicos sí realizó esa investigación, bueno, yo creo que le añado que hace 40 años, hace 40 años atrás, hasta la actualidad, exponencialmente los vuelos han aumentado. Y cuando aumentan los vuelos y aumenta la técnica en los aviones, tienes la posibilidad de incluir instrumentos meteorológicos dentro de los aviones donde pueden hacer reportes con más frecuencia en cuanto a este tipo de fenómenos. Y en este sentido, el fenómeno se estudia un poco más. Vincularla al cambio climático es una discusión. Puede ser que la podemos vincular a la variabilidad climática de estos patrones de viento, pero bueno, es un criterio de expertos. Igual que en Lunan, las turbulencias en aire despejado originadas por el calentamiento global representan un desafío para la aviación moderna debido a que no pueden ser detectadas por radares. Señala
una serie de autores que, bueno, pertenecen al Instituto de Ciencia de la Atmósfera. Yo creo que ya hay radares que están detectando la turbulencia en aire claro. Pero cuando yo estudié en mi maestría y cuando empecé a trabajar, ya la oficina donde yo trabajaba detectaba la turbulencia en aire claro. Y el origen tiene que ver con los gradientes de presiones. Es ahí el origen de este tipo de fenómenos que se manifiesta a lo largo de las diferentes regiones del mundo de una manera diferente. Y por supuesto, la aviación, la OASI plantea también, hace su propaganda, una propaganda que está representada en resoluciones y en anexos sobre la adaptación del cambio climático, que es una prioridad estratégica, en este caso para la Unión Europea, pero quizás para el mundo entero también. Ahora, ¿cómo puede afectar el cambio climático a la seguridad aérea? La Agencia de la Seguridad de la Aviación de la Unión Europea plantea que el impacto va a ser en las operaciones de vuelo, a la aeronavegabilidad y a la fiabilidad y el rendimiento de los equipos de los servicios de gestión del tráfico aéreo y navegación aérea. Es un estudio que realizó la agencia, no está, es un estudio, es real. Hemos visto que en los últimos 10 años estamos viendo que están ocurriendo fenómenos que ocurrieron en algún momento y que vuelven de nuevo a su ciclo para repetirse nuevamente. A veces eh, vemos un fenómeno y dicen, nunca ha pasado, pero creo que sí, los estudiosos de la parte de la climatología creo que tienen un poco más de experiencia en estos tipos de eventos. ¿Qué está haciendo las acciones del OASI? Primero, el tema de cambio climático, si no se hace un teamwork para construir para construir acciones, prácticamente estamos caminando por diferentes pasarelas y no llegamos a un consenso. Yo creo que las acciones del OASI, en el caso del anexo 16 del convenio de Chicago, donde trata las normas y métodos, donde recomienda encarar la protección del medio ambiente, es algo importante. Es decir, felicitaciones al OASI, el IPCC también lo hace, pero la vulnerabilidad institucional es la que a veces nos limita a ese tipo de teamwork también y en este tipo de trabajo. Y por supuesto, la OASI ha elaborado muchos estudios, ha orientado, ha hecho políticas para reducir las emisiones de la aviación sobre la base de tres enfoques. Tres enfoques que tienen que ver con medidas en criterios de mercado, que tienen que ver con la reducción de emisiones mediante medidas operacionales y reducción de las emisiones en la fuente mediante innovaciones tecnológicas. Esto se le da seguimiento en comités ejecutivos, en notas de estudio, donde ellos revisan hasta dónde van sus avances en estos tipos de temas. En este caso, hace poco en Montreal, Canadá, en septiembre, se hizo un simposio, bueno, de concienciar a todas las partes interesadas sobre las emisiones distintas de CO2 de las operaciones de la aviación y crear sinergia entre las diferentes partes interesadas. Y aquí las palabras importantes son las emisiones. Estamos conscientes que la aviación está contribuyendo a las emisiones de CO2 y las otras palabras importantes es crear sinergia entre las diferentes partes interesadas. Hay otras partes que son del criterio que no estamos contaminando. Y en realidad los datos lo, lo están mostrando. Ahora,
el cambio climático en la aviación en México. Desde mi experiencia como meteorólogo, ayer en el Congreso Internacional de Meteorología que se está celebrando aquí en la Ciudad de México, escuché por segunda vez un refrán que dice: no hagas un pronóstico que no sea tuyo. Y lo voy a traducir un poco al cambio climático en la aviación. En México existen diferentes personas, diferentes expertos vinculados a este tipo de temas del cambio climático en la aviación, principalmente en las instituciones gubernamentales. Creo que a ellos les corresponde hacer este tipo de interacción y hacer este tipo de eventos para que se conozca qué es lo que se está haciendo en México. Y yo sí le puedo hablar que México, leí un artículo que la aerolínea Aeroméxico quiere para el 2030 utilizar combustibles verdes. Se está trabajando en algunos aeropuertos con el tema de los paneles solares. Es lo que he podido leer, pero oficialmente no tengo un dato para presentarlo y divulgarlo. Esto, como dice el refrán, no hagas un pronóstico que no sea tuyo. Pero sí creo que México, en estos momentos, a pesar de las de la crónica roja que tiene que ver con el tema de la aviación, yo creo que si nos dedicamos, porque me siento mexicano, a hacer una mejor organización, hay mejores resultados. Volviendo al tema del cambio climático y hablando un poquitico más de manera más general para caer en el tema de las tormentas eléctricas, volviendo al tema de la Agencia de Seguridad de la Aviación Civil Europea, ellos plantean que hay 5 formas en las que el cambio climático está alterando los viajes aéreos. Plantean que los aeropuertos costeros están en riesgo para aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas. Plantean el tema del calor y el aumento de las tormentas severas. También, curiosamente, una corriente en chorro cambiante podría significar un viaje de ida y vuelta más largo. Tiene que ver con estos patrones de este tipo de situación o del fenómeno que ocurre. Y el aumento de la cizalladura del viento en las corrientes en chorro está causando turbulencias más peligrosas. Esto es lo que la Agencia de la Aviación, la Agencia de Seguridad de la Aviación de la Unión Europea plantea en este sentido sobre, bueno, los cambios climáticos. Y discutible también, hay temas que yo los enfoco más a la variabilidad climática y no al cambio climático desde mi experiencia. Aquí vemos que una imagen muy bonita, el cambio climático afecta a los viajes aéreos y está la cizalladura del viento, están los cambios de los patrones de viento que afectan los tiempos de viaje y la ruta, el aire cálido afecta el despegue, las fuertes tormentas irrumpen los viajes aéreos, el aumento del nivel del mar amenaza los aeropuertos costeros. Todos estos temas son reales, no están ajenos al trabajo operativo de los pronosticadores en la aviación. Es decir, es una realidad, no es algo que esté lejos de, que es nuevo, sí, es una realidad. Y en este sentido, el manual de gestión de la seguridad operacional, que ha tenido varias ediciones, clasifica los peligros naturales, los peligros técnicos y los peligros económicos. Es decir, es un documento técnico, pero es un documento técnico donde todos los estados involucrados en la Organización Internacional Civil de la Aviación tienen que consultar y hay recomendaciones para eso. Entonces, en este caso, explican hasta un concepto de peligro que no puede estar o no está muy relacionado con el concepto de peligro que se puede manejar en alguna institución académica, pero es lo que ha hecho que a partir del 2005, 2004, cuando empezó el tema de la gestión de la seguridad
operacional a nivel mundial ha hecho que los niveles de accidentes sean menos. Quizás los incidentes sean más porque es un factor, ya el factor humano es algo que influye y para el factor humano hay es otro tipo de actividad y se maneja de otra manera. En este sentido, los peligros naturales pueden ser sucesos climáticos violentos, condiciones meteorológicas adversas, sucesos geofísicos o condiciones geográficas. Esto es lo que se dice en cuanto a los peligros. Entonces, en la aviación, cuando hablemos de peligro, ya sabemos que tenemos un anexo, un documento que lo está identificando y que puede ser criticado en el caso de las condiciones meteorológicas adversas o no, por parte de cualquier institución, porque no es perfecto todo lo que hacemos o desarrollamos en temas de investigaciones. Todo varía, todo tiene su límite de análisis y si no se monitorea, como que también no se puede quedar es decir, no se puede estancar o definir ese tipo de criterio. En el caso de la temperatura, en el caso de la temperatura que habíamos visto anteriormente, el calor puede afectar la capacidad del avión y restringir el despegue. Es importante el tema de la temperatura. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la OASI respecto a esto? No sé si va a ser para el próximo año, pero ya se está viendo empezar a hacer avisos de temperatura en los aeropuertos por el aumento de temperatura. Entonces, si en un aeropuerto estamos a 30 grados y la temperatura te aumenta en media hora en 34 grados, ojo, eso es súper importante porque si el avión le pones combustible y le pones más del combustible o la cantidad de combustible que planificaste cuando la temperatura estaba en 30 grados y después con 34, le estás poniendo más peso a la temperatura cuando despegue al avión, disculpen, cuando despegue con 34. Estos son temas operacionales que se manejan en la aviación y que es importante conocer porque la temperatura no es la temperatura porque hay olas de calor, sino porque hay un avión, ya habíamos visto que el transporte aéreo es una actividad de movimiento de pasajeros o de carga que lo hace una aeronave de ida y vuelta y es importante conocer su aviónica y su estado, o sea, conocer hasta dónde puede soportar ese avión determinada carga bajo condiciones de temperatura, presión o bajo condiciones de fenómenos meteorológicos. En este sentido, el cambio climático, estamos muy vinculados con la mitigación y la adaptación o la variabilidad climática. Es decir, esta imagen la pongo porque nos tenemos que poner a pensar. Ah, hay, en, hay un tema importante que hay instituciones o hay investigadores que la palabra cambio climático no la asimilan, es decir, justifican que no hay cambio climático. Otros están un poco más asociados a la variabilidad climática. Aquí lo importante es conocer que hay que hacer medidas de mitigación, hay que hacer adaptación y hay que hacer monitoreo. Se le puede llamar cambio climático, se le puede llamar variabilidad climática, pero en la realidad es que nosotros somos los que estamos afectando nuestro planeta, el ser humano. En este sentido, voy a hablar del tema de las tormentas eléctricas. Bueno, algunos efectos de las tormentas eléctricas aquí tiene que ver con, bueno, la trayectoria de vuelo. Esto es una imagen que diseñé para una tesis de grado, no me acuerdo en qué año fue, pero más o menos cómo la tormenta puede ocasionar la muerte
o el impacto a la aeronave hacia la pista o hacia cualquier área sólida o área o superficie del mar y ocasionar pérdida de vidas humanas. ¿Qué pasa con las tormentas eléctricas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México para el periodo 1990-2023? Estos sí son datos del aeropuerto. ¿Qué ha pasado? El año 2023, en esta serie, es el año donde más tormentas eléctricas se han reportado en el aeropuerto. No sé 2024 por dónde va, pero creo que ya estoy haciendo el corte el 31 de diciembre para, bueno, por mi parte de mi tesis, ampliar un poco más la data. Lo que se puede ver es que están aumentando y disminuyen por año. Es decir, te puedes encontrar años, un año con respecto al otro, que disminuyen y aumentan, y años con respecto a otros que aumentan y disminuyen. Entonces, es característico de ese fenómeno, de las tormentas eléctricas, esa variabilidad que tiene. Es común y está asociado a muchos factores. Factores que podemos ser situaciones sinópticas, podemos hablar aquí también el tema de la variabilidad climática, podemos estar hablando aquí del niño o la niña, la MJO, también podemos estar hablando y de otros factores locales que propician esta formación de las tormentas. Se mantiene su temporalidad de mayo a septiembre, son los meses donde se va un poco más de lo habitual, y los meses de enero, febrero, noviembre, diciembre son los meses que más que están se reportan menos. A partir de agosto es común que haya una disminución de estas tormentas, y contrasta porque las operaciones aéreas en este aeropuerto, las mayores operaciones aéreas en este aeropuerto son en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Si les hago, si, que contraste un poco, pero bueno, puede contrastar, pero lo que no se debe es de dejar de monitorear este tipo de fenómenos. Y la duración, las que más han durado han sido de 31 minutos a 1 hora. Hay tormentas que han durado más de 141 minutos. Hay tormentas que se reportan de menos de 30 minutos. Creo que en un artículo estuve explicando que esas tormentas son las fuertes tormentas eléctricas. Es decir, estoy hablando del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Ahora, las tormentas como un fenómeno que tiene diferentes amenazas, como los rayos. Aquí yo le muestro un mapa sobre la densidad de rayos en las áreas de aproximación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez para el 2018 y 2023. Son dos áreas. Esta primera área, que es la más grande, corresponde al área límite para observar los fenómenos meteorológicos. Es una condición, esto es una limitante técnica y no, la palabra limitante no quiere decir que me limita a algo, sino que hay un requerimiento técnico en este sentido en el manual de observación meteorológico, donde te dice que tú puedes observar en la vecindad el fenómeno de 5 a 8 millas y reportarlo en las observaciones meteorológicas, en la observación meteorológica aeronáutica, que es el METAR o el especie. Entonces, no voy a caer en el tema técnico de las observaciones, pero bueno, son dos áreas diferentes. Aquí vemos el área como la densidad de rayos se centra principalmente en el aeropuerto, es decir, hacia la pista 05, en esta zona que está aquí, y cómo cuando cambias de área se ve la mejor distribución de esta densidad de rayos, porque este es el área de aproximación final de las aeronaves. Estas líneas son procedimientos de aterrizaje y después de la aeronave
que realizan por las diferentes, por las diferentes cabeceras de la pista. La pregunta es, ¿está aumentando el riesgo de los rayos en el vuelo? Esto es una pregunta, un interrogante, que bueno, que sí habrá que seguir monitoreando este tipo de actividad, porque inicialmente creo que la había expuesto, creo no, había expuesto que una de las cosas que explican los expertos sobre el cambio climático es el aumento de los rayos. Porque, bueno, es un proceso físico que sí tiene que ver con la convección, temperatura, energía que se genera en la superficie, la formación de nubes, tiene que ver con los aerosoles también que se encuentran formados en la nube de tormenta, que no vamos a explicar ahora aquí. En este sentido, estos dos mapas muestran las tormentas eléctricas en el área de aproximación final para el periodo lluvioso en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Estamos hablando de dos periodos, 2018-2022, 2018-2023. Y aquí se muestra la diferencia del monitoreo de este tipo de fenómenos. Cómo el fenómeno de un periodo y de este tipo de periodo va aumentando. Por supuesto, cuando la agregues el 2024 y analices 2018-2024, la dinámica va a cambiar si sigue la misma metodología que yo realicé para hacer estos tipos de mapas, porque no es una metodología que es la que está en Senapred, sino es una metodología que la creo y la hago una valoración de este tipo de metodología que tiene que ver con mi tesis de doctorado. Y en el periodo en el periodo no lluvioso, el área el área límite para observar, lo que estamos viendo es esto. ¿Qué está pasando con los frentes fríos? Que inicialmente cuando hablamos del concepto de frente frío, por citar un ejemplo, hablamos de que delante de la nube hay un gran número de, es decir, se desarrolla una nube, se desarrolla lluvia, chubasco, pero bueno, son elementos, estos mapas lo que brindan son elementos de que el fenómeno hay que monitorearlo, porque sí hay afectaciones, aunque la información no la tengas por un tema, puede ser hasta de seguridad nacional, es evidente que las tormentas en estas áreas que estoy señalando en el aeropuerto están haciendo algún efecto. Ahora, y en el periodo lluvioso pasa lo mismo. Del 2018 al 2022 y del 2018 al 2023 hay diferencias. Existen diferencias. Esta área que está aquí, quizás esta se maneje un poco y cambie un poco la extensión de las áreas, pero aquí lo más importante es que el elemento expuesto en estos mapas son los procedimientos de aterrizaje y de despegue, que por lo general son donde ocurren los mayores o donde han ocurrido la mayor cantidad de accidentes y donde ocurren los incidentes también aéreos. Ya para concluir, no quería hacer mucho la presentación por el tema de, le explicaba a los coordinadores, el tema de la atención. Para concluir, yo creo que el cambio climático en la aviación es un hecho. Están los datos de las investigaciones de los grupos de trabajo del OASI, están los artículos de investigación y así lo demuestran. Esto incrementa el riesgo para la aviación. Segunda conclusión, la distribución temporal espacial de las tormentas eléctricas es menos predecible, lo que implica una necesidad de adaptación en los sistemas de monitoreo meteorológico y en la toma de decisiones de rutas aéreas. Esta variabilidad requiere mejores tecnologías de seguimiento en tiempo real. Y por último, ante la creciente complejidad del clima, los mapas de peligro por tormentas eléctricas requieren actualización constante y precisión para poder anticipar y mitigar riesgos de manera efectiva o para monitorearlos.
Esto también implica una integración de datos climáticos en las cartografías aeronáuticas para adaptarse a las dinámicas operacionales y asegurar la seguridad en el transporte aéreo. Finalmente, nuevamente quiero darle las gracias a todas las personas que de una manera u otra están siguiendo o nos están siguiendo, y también al posgrado del UNAM, Instituto de Geografía, Redes Clean, a la UNAM y a todas aquellas personas que han hecho posible este tipo de desarrollo de actividad. Ay, pues muchísimas gracias, maestro Lemay. Y pues bueno, como bien nos ha presentado, la aviación pues es un sector clave, como bien decía, pues en términos de emisiones, pero también en cuanto a los impactos que recibe, ¿no? Como sector del cambio climático. Y quisiera iniciar con una pregunta que es un tanto básica y es respecto al monitoreo de las tormentas eléctricas. Usted nos mostraba por ahí un gráfico con algunos promedios de eventos de tormenta eléctrica por mes y por aquí veíamos que estaban como en el orden para un mes de hasta 1600, 1800 y que pues después también nos mostraba que podían durar como de minutos hasta horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio que se utiliza para definir a un evento como una tormenta eléctrica? Sí, mira, no, el criterio es muy fácil. Las observaciones meteorológicas aeronáuticas son observaciones que se hacen cada una hora. Cada una hora. Y entre una hora y esa hora, si ocurre una tormenta eléctrica, tienes que realizar otra observación meteorológica que son los especiales. Entonces, es por eso la cantidad de tormentas observadas en el aeropuerto. Internacionalmente es así. El anexo 3 de meteorología aeronáutica para la aviación, que está en coordinación con la Organización Mundial de Meteorología, explica en detalle el tema de las observaciones meteorológicas. Y entonces sí, a veces contrasta con observaciones de estaciones sinópticas, climatológicas de otras instituciones o otros grupos, porque la diferencia es marcada. Yo trabajo como observador 24 horas y dentro de esas 24 horas, si observo una tormenta eléctrica, entonces tengo que reportarla. Ahora, la duración es muy fácil sacarla. Es la fecha, la hora de inicio de la tormenta con la hora final del último reporte de observación que no reporta esa tormenta. Entonces, esa diferencia en minutos se calcula y es un promedio de cómo, del tiempo de afectación de la tormenta en el aeropuerto. Hay muchos estudios que hacen ese tipo de, de medición de tiempo de la tormenta. Al menos yo lo hago cuando fui tutor en La Habana de varias tesis, utilizaba ese método. ¿Por qué? Porque es un método muy básico y un método técnico. Puede ser de que de otra manera investigadores diseñen otro tipo de método y no está mal, pero bueno, yo me baso más bien siempre en documentos técnicos de la aviación para poder emitir como que algún tipo de criterio sobre ese tipo de temas. Ok, muchas gracias, maestro. Igual, bueno, aquí quisiera integrar una pregunta que nos hace Enrique Serrano. Él dice, frente a esta realidad, la industria de la aviación, esto es, los fabricantes de los aviones, ¿están trabajando para prevenir estos riesgos? Quisiera también como puntualizar un poco y agregar y preguntar sobre ¿qué define que pues las operaciones cambien? Por ejemplo, se posponga un aterrizaje, se posponga un despegue quizá ante estos eventos. ¿Hay un nivel de intensidad como que defina operacionalmente que es, pues es seguro o no es seguro hacerlo, digamos? Sí, de hecho, sí, sí, en mi trabajo operativo, sí hay términos, hay criterios donde has tenido o he tenido que cerrar aeropuertos por condiciones meteorológicas. Sí, los criterios principalmente están basados en tu conocimiento. Es decir, si tú eres capaz de conocer la ciencia meteorológica, eres capaz de trabajar en una oficina donde en esa oficina vas aprendiendo la dinámica de la vigilancia del tiempo
te vas creando tu confianza respecto a cómo tú puedes interactuar con el tiempo. Entonces, sí, los criterios, mira, te voy a mencionar dos criterios. Criterios de componentes del viento cruzado. Cada avión tiene una limitante para aterrizar en un aeropuerto con componentes de viento cruzado o perpendicular a la pista, para pista seca y para pista mojada. El meteorólogo tiene que estar presente y tiene que estar consciente que cuando tiene ese viento, tiene que ver que el valor medio de esa metal que está reportando, de esa intensidad de viento, tiene que pronosticar si va a aumentar o va a disminuir, porque tiene que hacer un alertamiento. Y el otro tiene que ver con los huracanes. Hay aeronaves que con los huracanes, categoría de la 1 a la 5, no hacen operaciones aéreas en ningún aeropuerto. Y hay aeronaves que con tormentas tropicales o depresiones tropicales aterrizan en los aeropuertos. Desde el punto de vista del conocimiento de la que he tenido en la parte mía operacional. Y sí se manejan muchos criterios, sí, y sobre todo basado en la experiencia y en el conocimiento de la actividad aeronáutica que se está desarrollando. La otra parte de la pregunta, yo creo que lo que estamos haciendo ahora en lo básico, porque yo me siento parte de la organización, porque trabajo, es el único trabajo que he tenido, es desarrollar mucho software, desarrollar muchas aplicaciones para que haya seguridad. Es decir, la OASI trabaja para la seguridad de los pasajeros, para la seguridad de las transportaciones de las cargas aéreas. Entonces, sí se ha hecho mucho. Se han desarrollado equipos tecnológicos de empresas como Baisala, como Obredel, que lo que te dan es seguridad para que tú ese dato que estás viendo lo analices y digas, no, este dato está bien, voy a, voy a operar. Sí, se trabaja, es algo muy bonito, monto muchos aviones, tengo muy buena opinión sobre el trabajo que se realiza en México en temas de aviación y operaciones aéreas, no de trabajo personal de pasajeros, pero sí observo, porque soy como un pasajero, como un inspector que voy mirando, y sí se trabaja con bastante seguridad, con bastante detalle, a pesar de lo que la prensa quiera informar, que no es así, pero sí considero que lo que falta en México es unirse un poco más y organizar un poco mejor lo que está organizado, porque no está desorganizado, organizarlo un poco más. Y muchas gracias, maestro. Sumando un poquito a esta pregunta que nos hacía Enrique sobre los cambios que hacen, digamos, los fabricantes en el diseño de aviones, usted también de pronto había comentado que se podrían integrar como instrumentación meteorológica en los mismos aviones. Y bueno, aparte de cambios en diseño y esta instrumentación, ¿qué limitantes podría haber u oportunidades en cambiar el diseño o la instrumentación pues, de un avión para prevenir esto? Mira, no soy experto en diseñar aviones. Lo que sí te puedo decir es que los aviones que se están, los Airbus, para ponerte un ejemplo, ellos tienen sensores que te miden temperatura, presión en las rutas de vuelo. Pero, ¿qué pasa? Que ahí tienes que hacer un cambio en cuanto a cómo tú vas a tomar ese tipo de valor, porque las aeronaves, no puse aquí el tema de la presión, pero las aeronaves vuelan por capas, están volando por capas, y a lo que nosotros le llamamos altura, a lo mejor yo estoy hablando con otra persona y lo entiende de otra manera. Y entonces sí hay que ver la altura, hay que ver la altitud y hay que ver en qué momento se están tomando esas observaciones. Porque no es lo mismo que tomen las observaciones a la altura de un aeropuerto o a la altura de una superficie terrestre que tomar la observación en el nivel del mar. Entonces, el tema ahí es cómo tú vas a procesar esos datos. ¿A partir de qué fase de vuelo?
la aeronave entra en mar y a partir de que pase de vuelo, la aeronave entra a la superficie terrestre. Y sí, eso ya es un tema con aerolíneas. Las aerolíneas y los que trabajan en la parte de la aviónica de los aviones son los expertos en sacar ese tipo de información, de datos y pedírselo. De hecho, creo que los modelos meteorológicos, el GFS europeo, en algún momento escuché en una conferencia que se estaban tomando ya los datos de algunas aeronaves para hacer corridas. En algún momento lo escuché, no te puedo, pero creo que sí, con el desarrollo que hay ahora y la interconectividad que hay en el mundo, sí creo que ya lo estén haciendo ya. Igual en algún momento nos mencionaba sobre las turbulencias de aire despejado y que es posible hacer algunas mediciones en cuanto a gradientes de presión. No sé si nos pueda como que elaborar un poquito más de cómo sería Y esto. el tema de las turbulencias en aire claro es que me surge la duda, porque cuando leo el artículo, como que es algo nuevo. Y es como la Dana en España. Es decir, ahora el tema es la Dana en España. Sí, en España ocurrió un evento severo que ha ocurrido en México, que ha ocurrido en Cuba o que ha ocurrido en otras partes del mundo. Entonces, la turbulencia en aire claro, el origen es el gradiente de presión. Tiene que ver con la presión, tiene que ver esos vientos que están de nivel a nivel. Es decir, ese es el origen. Se habla de cambio climático, por supuesto. Si mis patrones de circulación van cambiando, me va cambiando me va cambiando los análisis que voy haciendo. Pero no es nuevo. En el 2002, cuando yo empecé a trabajar, a mí me enseñaron a sacar ese tipo de datos, a pronosticarlo. Y en Cuba, así voy a hablar de mi país porque es donde he trabajado más, cuando hay una masa de aire fría de más de 1028 hectopascal en el oeste continental, en el continente americano, quizás desplazado un poco más, pronostica turbulencia en aire claro. Busca, lee los mapas de pronóstico, no tenemos, desgraciadamente, no tenemos ya observaciones de sorteo que serían las más importantes, pero buscan en los mapas pronósticos y ahí sale la turbulencia y se pronostica. Y después cuando subes al centro de control de tránsito aéreo y le preguntas al supervisor, ¿te reportaron turbulencia? Te dicen sí, 37, 38, 35, eh, 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 en 35.000 pies, en 38.000 pies, en 37, en 34. Entonces, no es algo que no es nuevo. No es nuevo. En alguna conferencia escuché que en los huracanes se formaban los tornados y lo escuché como algo nuevo. Tampoco es nuevo. En el 2005, cuando estaba con el tema de la maestría, se hacía nos enseñaron que en los huracanes existe ese tipo de formación. Entonces, hay cosas que a veces, desde el punto de vista científico, decimos que es nueva, pero no, pero ocurren y lo que hay es que como que leer un poco o buscar. Yo soy de los que me leo más los libros de los años 70, 60 para saber el origen de estas investigaciones y después voy como que voy un poco más arriba y voy buscando ese tipo de actividad, ese tipo de, de, de cómo encontrar o de cómo haya progresado ese tipo de investigación. Muchas gracias, maestro. Por aquí tenemos dos preguntas que nos hace Luis y es un poquito más hacia el tema de mitigación. Por ahí usted nos comentaba sobre OASI, pero bueno, Luis nos pregunta. Bueno, primero agradece su presentación y dice, ¿qué futuro se espera en la aviación en relación al uso de combustibles fósiles? Y otra pregunta es,
si conoces si hay estadísticas sobre accidentes aéreos en las últimas 2 décadas que puedan asociarse a los cambios observados en temperatura, actividad eléctrica, entre otros. Y la primera pregunta, ¿se espera que sí, la OAS está trabajando para que la aviación empiece a consumir combustibles verdes? Es lo que le puedo decir a Luis. Hay otras cosas que ya son más técnicas que no quiero como que exponerlas porque no creo que sea el momento, pero principalmente se está trabajando en eso y se está trabajando también en la instalación de paneles solares, porque no solo el tema del cambio climático no se puede circunscribir solamente a las emisiones de CO2, sino también tiene que ser al cuidado del medio ambiente. Entonces, si tenemos aeropuertos localizados en zonas donde las temperaturas son altas, yo creo que la energía solar nos puede ayudar un poco también a contribuir a este tipo de temas. Y en el otro tema de los accidentes, sí existe un sitio donde yo lo consulto mucho, yo creo que es el único sitio riguroso y público donde se exponen todos los accidentes aéreos de todo el mundo, desde el 1940, no, desde 1939, si mal no recuerdo, o algo así. Entonces sí existe ese sitio, te describe el accidente y entonces, de acuerdo a tus conocimientos, tú lo puedes ir clasificando en fenómenos meteorológicos o errores de piloto o errores técnicos o error humano. Es decir, yo, por ejemplo, para México hice ese tipo de actividad y el resultado fue bonito, lo hice para mi país también, pero con esos datos. Hay otros datos que se guardan en las gavetas que no se exponen, que es lo que tienen que salir un poco para ver la realidad de, de la situación de estos accidentes e incidentes. Porque lo que más choca, o para mí lo que más me preocupa son la cantidad de incidentes, porque una cantidad de incidentes te puede llevar a un accidente. Y un incidente fácil puede ser una aeronave que va a su aeropuerto de destino y se tenga que desviar o hacer holding porque hay niebla en el aeropuerto o porque haya una tormenta. Eso es un incidente. Puede ser que no sea aplicable para los tomadores de decisiones o para el pronosticador, pero ya ocurrió un desvío en la ruta. Entonces sí se maneja en esos términos, la aviación maneja el tema. Sí, muchísimas gracias, maestro. Igual, pues no quisiera irme sin preguntarle una duda, que es si también en el sector de la aviación existen seguros contra cambio climático o contra eventos extremos, digámoslo así, como por ejemplo existen para embarcaciones o en otros sectores, o no es algo que se esté desarrollando. Mira, lo que dice es que cuando ocurre un accidente aéreo, la aeronave implicada, fíjate, Boeing, el fabricante, está involucrado en este tipo de accidentes porque eso fue su aeronave. Ahora, lo que no me gustaría explicarte es el tema de los seguros, porque yo creo que un experto en eso sería el mejor. Si lo manejo, lo conozco, pero no quiero hacer pronósticos que no sean míos. Ok, pues muchísimas gracias, maestro. Súper interesante todas las respuestas que nos ha dado y la presentación. Pues les recordamos que nos vamos a reunir de nuevo con el maestro Lemay el día 28 de noviembre, que será pues el conversatorio con todos los ponentes de este módulo. Mientras, los invitamos a la siguiente sesión del módulo, que va a ser dirigido por el doctor Christoph Neger, sobre incendios forestales y cambio climático en México, mitigación y adaptación. Pues lo seguimos invitando a nuestros eventos y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias.